Hola chicos y chicas, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, en la clase de hoy lo que vamos a hacer un poco es recapitular lo que estuvimos viendo hasta ahora, ¿sí? En el bloque anterior, recordando un poco que estuvimos viendo el tema de lo que es la estructura del átomo, ¿sí? Las diferentes partes que componen el átomo, las partículas subatómicas, ¿sí? Estuvimos viendo también lo que es número másico, número atómico, y vamos a hacer hincapié en parte de lo que estuvimos viendo en el bloque anterior, que es el tema de tabla periódica, para poder introducirnos en el nuevo tema que vamos a estar viendo en la clase de hoy, que es cómo se clasifican las reacciones químicas, qué es una ecuación química y formación de compuestos inorgánicos. ¿Está? Por lo tanto, bueno, les voy a presentar una imagen para que puedan ver, como para que se puedan ubicar sobre la tabla periódica. Ahí está. Bueno, vamos. Sí, como verán acá tenemos, bueno, la tabla periódica que ya estuvimos viendo, cómo está formada la tabla periódica, ¿sí? Volvemos a repetir, está formada por grupos, ¿sí? Y por periodos. Los grupos, ¿cuáles son? El ordenamiento vertical de los átomos, ¿sí? Por ejemplo, hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, ¿sí? Etcétera, pertenecen al grupo 1, y así sucesivamente con el resto de los elementos en la tabla periódica. Y los periodos, que por ejemplo en el periodo 1 teníamos al hidrógeno, ¿sí? Y bueno, al helio, acá que me lo está tapando la pestaña esta, ¿está? Después en el periodo 2 teníamos al litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón, ¿sí? Todos estos ordenados de manera horizontal. ¿Está? Periodos de manera horizontal, grupos de manera vertical. Luego de esa forma de localizar a los elementos químicos en la tabla, así a través de grupos y de periodos, también veíamos de que se encontraban clasificados según sus diferentes propiedades, ¿sí? Estaban los alcalinos terrios, ¿sí? Los metales alcalinos terrios, ¿sí? Estaban los elementos de transición interna, los no metales, ¿sí? Los halógenos, y todo esto los íbamos a encontrar ubicados en diferentes grupos, ¿sí? O en diferentes bloques, bloque S, bloque P, bloque B y bloque F. ¿Está? Que a su vez esto iban a estar referenciados con los diferentes tipos de orbitales que íbamos a tener en las diferentes configuraciones electrónicas de cada elemento químico. ¿Está? Que eso es un poco un repaso de lo que estuvimos viendo anteriormente. Muy bien, sabiendo de que en la tabla periódica tenemos elementos metálicos, elementos no metálicos, vamos a pasar un poco a lo que es la presentación del nuevo tema. ¿Está? Primeramente vamos a hablar sobre las reacciones químicas, ¿sí? Acuérdense de que una cosa es el concepto de una reacción química y otra cosa es el concepto de una ecuación química. ¿Está? Una reacción química, ejemplo, ¿sí? Es esto lo que tenemos acá abajo. Sería como una fórmula matemática de un fenómeno químico. ¿Está? Por ejemplo, tenemos metano más oxígeno, ¿sí? Se descompone en dióxido de carbono y agua. Esto es un ejemplo de lo que sería una reacción de combustión. Y el fenómeno químico sería lo que está arriba, ¿sí? Tenemos la molécula de metano más dos moléculas de oxígeno que dan lugar a una molécula de dióxido de carbono y dos moléculas de agua. ¿Está? Entonces, reacción química hace más bien referencia al fenómeno químico, ¿sí? A lo que se da como fenómeno. Y la ecuación química hace referencia a la representación, podríamos decir, matemática o simbólica de este fenómeno químico. ¿Está? Muy bien. Vamos a pasar entonces al apunte, ¿sí? En el apunte tenemos el concepto de reacciones químicas, así que vuelvo a repetir un poco, dice, es el fenómeno por el cual las sustancias experimentan transformaciones, ya sea en el laboratorio o en la naturaleza. Las sustancias que reaccionan, que se denominan reactivos, son transformadas en otras producto de la reacción mediante un cambio en el ordenamiento de los átomos que conforman las moléculas. ¿Sí? Entonces tenemos dos conceptos nuevos, reactivos y productos. ¿Cuáles son los reactivos? Las sustancias que van a ser transformadas. En este caso, los reactivos, ¿cuáles serían? El metano
y el oxígeno, ¿sí? La flecha indica que hay un proceso de transformación o de reordenamiento de átomos. ¿Y cuáles van a ser los productos? Bueno, la palabra lo dice, el producto de la reacción, de este reacomodamiento de moléculas de átomos, ¿sí? En este caso va a ser el dióxido de carbono y el agua. Muy bien. Ahora, bien, ese es el concepto general, ¿sí?, de lo que es una reacción química. Tenemos a los reactivos y tenemos a los reactivos y tenemos a los productos. Está en el medio de la flecha, acuérdense que representa o simboliza que hay un proceso de transformación. Ese es el concepto general que tenemos sobre reacción química. Pero las reacciones químicas no son de un solo tipo. Debemos entender de que las reacciones químicas son de diferentes tipos, ¿sí? Tenemos las reacciones de síntesis o combinación, que son aquellas en las que a partir de sustancias simples se obtienen sustancias un poco más complejas. Después tenemos otro tipo de reacciones que son las reacciones de descomposición, ¿sí?, que ocurre todo lo contrario a una reacción de combinación. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo una sustancia más compleja y se descompone a sustancias más simples. Después tenemos las reacciones de sustitución, que son aquellas en las que los átomos de un elemento reemplazan a los átomos de otro elemento en un compuesto determinado. Esto lo vamos a ir viendo después con ejemplos bien concretos. Después tenemos reacciones de doble sustitución. En este caso, los átomos o iones constituyen de los dos compuestos, ¿sí?, que reaccionan, se intercambian para formar nuevas sustancias. Y después podríamos decir que tenemos las reacciones de óxido-reducción, que bueno, el tema este de óxido-reducción ya lo estuvimos viendo, ¿sí?, un poco el tema de la oxidación como pérdida de electrones y la reducción como ganancia de electrones. En este caso, resumiendo un poco, va a hacer referencia de que van a haber elementos, ¿sí?, átomos que van a ganar electrones y otros que van a perder electrones, ¿tá?, en una reacción. Hasta ahí estamos, ¿sí? Lo que indica el apunte después es un poco lo que estuve explicando recién, lo que es una ecuación química, así que es la representación de una reacción química y se asemeja, ¿sí?, en todo a una ecuación matemática que podemos escribir de la forma general de la siguiente manera. Tenemos A minúscula, A mayúscula, más B minúscula, B mayúscula, flecha, que quiere decir transformación, ¿sí?, o resultado, o igual podríamos decir también, C minúscula, C mayúscula, más D minúscula, D mayúscula. Ahora ustedes se van a preguntar, ¿sí?, esto ya lo habíamos visto, que, ejemplo, C y D eran los productos, A y B son los reactivos. ¿Sí? En este caso están representados con letras. En el lugar de estas letras nosotros vamos a tener compuestos químicos, ¿sí? Ahora bien, algunos se van a preguntar, ¿qué hace la A minúscula al lado de la A mayúscula? ¿O qué tiene que ver? La A minúscula, la B minúscula, la C minúscula y la D minúscula se denominan coeficientes estequiométricos, ¿sí? Son números que se colocan delante de los compuestos químicos para balancear la cantidad de átomos que tenemos de un compuesto por el lado de los reactivos, ¿sí?, y por el lado de los productos. Debo tener siempre la misma cantidad de átomos de un determinado elemento químico en el lado de los reactivos y debo tener esa misma cantidad, obviamente que transformada en otro compuesto químico o no, del lado de los productos, debo conservar esa misma cantidad, como les dije. ¿Estamos? A ver si encuentro algún ejemplo que les pueda explicar. Por ejemplo, acá tenemos un simulador, ¿sí?, que indica la reacción que estuvimos viendo acá, ¿sí? Metano más oxígeno, dióxido de carbono más agua. Metano más oxígeno como reactivo combustionan y van a dar como producto dióxido de carbono más agua. En este simulador coloca al metano, le coloca el número 1 adelante. Si yo voy a obviar este número 1, está bien no colocarle el número 1, ¿sí? Porque ya de por sí que no haya un número 1 y esté solamente
simbolizado la molécula de metano, ya de por sí estoy indicando de que ya hay una molécula de metano. O sea que agregarle un 1 es como una obviedad. ¿Estamos? O sea, de que omitir este 1 y dejar solamente la fórmula del metano estaría bien. ¿Sí? Pero bueno, vamos a ver cómo funciona este simulador. Ejemplo, voy a agregar 3 moléculas de metano, voy a agregar, ¿sí?, en una cuba de combustión, por ejemplo, una molécula de oxígeno, 2 moléculas de oxígeno, ¿está? Y me va a decir acá qué es lo que voy a obtener como producto. ¿Sí? Como producto me va a decir de que voy a obtener una molécula de dióxido de carbono y 2 moléculas de agua. ¿Está? Ahora bien, uno va a decir, sí, pero escúchame, no corresponde la cantidad de carbonos que hay del metano, ¿sí?, con respecto a la cantidad de carbonos que hay del dióxido de carbono. Ejemplo, acá tengo un dióxido de carbono y acá puse 3 moléculas de metano, por lo tanto me estarían sobrando 2 átomos de dióxido de carbono. ¿Está? Si puse 3 moléculas de metano y acá obtuve una sola molécula de dióxido de carbono, me está diciendo de que me están sobrando 2, ¿sí?, átomos de carbono. Bueno, este simulador lo que hace es dar por un lado los productos, que es lo que se puede formar posiblemente, y por otro lado te dice lo que te está sobrando, los reactivos en exceso. En este caso, justamente me está dando o indicando los 2, ¿sí?, átomos de carbono que estábamos hablando, balanceando estequiométricamente, que dan a lugar o que hacen referencia a las 2 moléculas de metano que están excediendo. ¿Está? Por lo tanto, ¿para qué sirven los coeficientes estequiométricos? Acá lo van a ver bien claro, ¿sí? Sirven para balancear la cantidad de átomos que tengo en los productos, ¿sí?, como en los reactivos. Ejemplo, si yo tengo un átomo de carbono como muestra acá, ¿sí?, del lado de los reactivos, yo del lado de los productos tengo que tener sí o sí un átomo de carbono. No puedo tener 10 átomos de carbono acá en los reactivos y obtener solamente 5 átomos de carbono en los productos. ¿Está? Porque no se estaría respetando las leyes de la conservación de la masa, ¿sí? Por lo tanto, si yo tengo, repito, un átomo de carbono acá, tengo que tener un átomo de carbono acá. Yo tengo 10 átomos de carbono acá, yo tengo que tener 10 átomos de carbono del lado de los productos sí o sí. Tanto sea en un compuesto o en otro compuesto, ¿sí? Que dé lugar, obviamente, no voy a meter el átomo de carbono en un lugar en que no va o en el que naturalmente no es posible formarlo, ¿sí? Muy bien. Eso sería un poco la explicación de lo que veníamos hablando, ¿sí? De los diferentes tipos de reacciones. Acuérdense de que pueden existir reacciones de síntesis, de combinación, de composición, de sustitución, doble sustitución, óxido-reducción. Hay otro tipo de reacciones también que no las agregué, pero bueno, la van a encontrar también. Nosotros vamos a ver solamente estas. Acuérdense del concepto de ecuación química también, que es importante, ¿sí? Y de los coeficientes estequiométricos, que servían para balancear una ecuación química. ¿Está? Bueno, muy bien. Eso sería un poco lo que vamos a describir sobre lo que es el tema de reacciones químicas, ¿sí? Y de la ecuación química, que es lo que estuvimos viendo recién. Esto es una introducción, ¿está? Una introducción, y vamos a ir viendo también ejercitación como para poder afianzar estos contenidos. Ahora bien, entendiendo ya el concepto de reacción química, ¿sí?, de ecuación química, ¿está? Ecuación química como una representación de esa reacción química, de ese fenómeno químico, vamos a pasar a la formación de compuestos inorgánicos. Principalmente nos vamos a basar en lo que es formación de compuestos inorgánicos en esta tabla. ¿Sí? Tenemos esta tabla acá, en la página número 2. ¿Y cómo la vamos a empezar a interpretar? Vamos a empezar a interpretarla desde acá. ¿Sí? Desde esta ubicación,
¿Está? Donde vemos acá, nos vamos a empezar a situar desde el metal y desde el no metal. Muy bien. Ahora bien, yo tengo una reacción química en la que voy a tener un reactivo metálico, ¿sí? Ejemplo, un átomo de sodio. Si a ese átomo de sodio le agrego un hidrógeno, ¿sí? Voy a obtener un hidruro metálico como producto. ¿Está? Esa es una forma de interpretarlo. Ahora bien, si desciendo, ¿sí? Y voy bajando desde el metal bajo y se le agrega oxígeno a este metal, voy a obtener como producto un óxido básico. ¿Sí? Hasta ahí estamos como metales. ¿Sí? Tengo un metal como reactivo. Si a ese reactivo metálico yo le agrego hidrógeno, voy a obtener como producto hidruros metálicos. Si a ese metal yo le agrego oxígeno, voy a obtener un óxido básico. Ahora bien, pasamos al frente a los no metales. Después continuamos bajando. Un no metal. Tengo un no metal, ejemplo, un átomo de cloro, ¿sí? Más hidrógeno, que voy a obtener un hidruro no metálico. ¿Está? Ese no metal más oxígeno, que voy a obtener un óxido ácido. Hasta ahí estamos, ¿sí? Muy bien. Ahora estamos ubicados en los óxidos básicos, que eran los metales más oxígenos, y los óxidoácidos, que eran los no metales más oxígeno. Si a un óxido básico yo le agrego agua, voy a obtener un hidróxido, ¿sí? Un hidróxido o base, ¿está? O un compuesto alcalino. Si a un óxido ácido yo le agrego agua, lo que voy a obtener es un oxácido, ¿sí? Lo van a encontrar con ese nombre, oxoácido o directamente un ácido. ¿Estamos? Muy bien. Ahora bien, ¿qué pasa si yo uno un hidróxido más un ácido? Lo que voy a obtener es una sal. ¿Estamos? Entonces, si yo tuviese como, pasando en limpio lo que sería una reacción química, o una ecuación química, perdón, tengo como reactivo un hidróxido y un ácido, flecha, producto que obtengo una sal. Esa sal se clasifica de diferentes formas, ¿sí? Tenemos una sal hidratada, una sal neutra, una sal ácida, sales dobles, sales básicas. ¿De qué va a depender esta clasificación? De la naturaleza que yo tenga del hidróxido o del ácido. ¿Estamos? Bueno, muy bien. Eso sería un poco la clase que les tenía preparada para el día de hoy. Chicos y chicas, espero que les haya servido, que les haya sido claro. Lo que voy a estar haciendo es dejar una actividad para que puedan resolverla y bueno, como saben, voy a estar respondiendo consultas a través de Classroom. Acuérdense siempre de hacer las consultas preferentemente en el día que tenemos clase. Traten de no hacer consultas, obviamente, de que si no tienen la posibilidad de hacerla solamente en el día de clase, pueden hacerla otro día, eso ya se sabe, ¿no? Pero bueno, preferentemente traten de hacer las consultas los días que tenemos específicamente clase. Recuerden revisar lo que estuvimos viendo, ¿sí? El concepto de ecuación química, el concepto de reacción química, el concepto de reactivos, productos, coeficiente estequiométrico, y revisen un poco la tabla que estuvimos viendo, la red que estuvimos viendo para dar lugar a la formación de compuestos inorgánicos. Espero que sigan bien, que se sigan cuidando y nos estaremos viendo en la próxima clase, que vamos a estar revisando un poco más de cerca las nomenclaturas probablemente de los compuestos inorgánicos. Hasta luego.